Nada en el momento. Nadie hizo nada después. Pensando en todos, ¿de qué sirve un gobierno donde nadie hace nada? De nada. Se los pongo otra vez. 5 de julio de 2009. Blanca Alcalá, como presidenta municipal, no hizo nada. Diferentes personas solicitaron más de 11 veces remover un árbol podrido. El árbol cayó e hirió de muerte a una niña. Nadie hizo nada antes. Nadie hizo nada en el momento. Nadie hizo nada después. Pensando en todos, ¿de qué sirve un gobierno donde nadie hace nada? De nada. ¿Cómo lo ven? Ahí la denuncia decía que la repetición tan insistiva de la palabra nada hacía creer que Blanca Alcalá, como candidata y como posible futura servidor pública o gobernadora del estado de Puebla, en virtud de su condición de mujer, es incapaz de dirigir un estado. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dirían ustedes? Ok. ¿Alguien más? No tiene nada de violencia de género, o sea, nada más. Ajá. Bueno, pues siguió la misma suerte que el pasado. Nosotros, a propuesta de la magistrada Villafuerte, pues tratamos de hacer un criterio donde se estableciera que sí existía, pues de manera implícita, algún tipo de violencia política de género, pero por las mismas cuestiones que revocó el primero de los asuntos, las transcribe y pues reinan también para promocional. Porque, como efectivamente dice mi compañero, todo el promocional se centra sobre una crítica al desempeño del cargo público como entonces presidenta municipal. Y pues es evidente que si ahora quiere ser gobernadora, el hecho de que un partido político opositor manifieste una crítica relacionada con su función, pues es plenamente válido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a todos nos interesa saber qué tan apto es, no solo con independencia de que sea mujer o hombre, una persona para un cargo público, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dejar la violencia de género un poquito y vamos a pasar a unos temas más. Discapacidad y derechos políticos. Este asunto, no sé si lo hayan visto, pero se los voy a pasar primero sin audio. Y ahora... ¿En qué momento nos acostumbramos al miedo, al cinismo y el descaro, a que se burlen de un pueblo entero, mientras ellos lo celebran brindando? ¿En qué momento dejamos que nuestra tierra se perdiera entre la violencia, la corrupción y el abandono? ¿En qué momento diremos ya basta? Chihuahua, levántate, defiéndete, sacúdete aquello que te hace daño, te lastima, te ofende. ¿En qué momento saldremos unidos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más, ya estuvo bueno, pan? Bueno, discapacidad y derechos políticos. Bueno, es evidente que oírlo sin audio y oírlo con audio, pues a lo mejor no hace tanto la diferencia, porque pues el promocional, si ven, va ilustrando, va escribiendo palabras, dibuja más o menos la circunferencia del estado de Chihuahua, entonces se puede apreciar, pero no del todo. En este caso, un partido político, en base a una recomendación que había emitido el Comité de Radio y Televisión para los Partidos Políticos, establecía que era una recomendación subtitular todos los promocionales de televisión
a efecto de garantizar el derecho a la información de las personas con alguna discapacidad auditiva. Decía, esto se trata de un ilícito porque pues estamos excluyendo a una parte de la población, ¿no? A las personas con alguna discapacidad auditiva, que en el último censo, que se me hace muy lejano, del INEGI del 2010, determinó que en este país hay más de 5 millones de personas con discapacidad. No hace la distinción propiamente, bueno, sí la hace, de cuántas personas con discapacidad auditiva existe, pero en general podemos ver que forman una gran parte de la ciudadanía, ¿no? Bueno, dependiendo de su edad, tal. El caso es que nosotros en la sala especializada, si bien partíamos de un agravio que se relacionaba con una recomendación y no propiamente con algo establecido en una ley o derivado de un principio constitucional, establecimos pues un marco jurídico no solo nacional, que a nivel nacional pues se prevé la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y a nivel internacional trajimos a la sentencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en donde México ratifica dicho convenio y se aprueba por el Senado en 2008, y por lo tanto pues forma parte de nuestro parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia mucho tiempo. Ya no solamente son las leyes federales, no establecidas en la Constitución, sino también los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, firmados y ratificados por el Senado. El caso es que, bueno, esto es un punto de aparte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, si lo lees después de haber leído la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, básicamente es una réplica al grado de que, pues, no sé, los legisladores no se tomaron la molestia ni de cambiar palabras, simplemente la transcribieron íntegramente, ¿no? Que, bueno, eso es algo que es un punto de aparte, les digo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también los criterios interpretativos que ha emitido la Suprema Corte en los casos en donde se involucren derechos de personas con discapacidad ha establecido que hay que distinguir entre lo que se concibe como el modelo médico rehabilitador y el modelo social y de derechos humanos que actualmente rige la interpretación de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, antes, y no, cuando digo antes no me refiero a décadas atrás, sino antes, algunos años atrás, a las personas con discapacidad se les concebía como personas enfermas que necesitaban de la ayuda total del Estado para el ejercicio no solo pues de su vida normal, sino del ejercicio pleno de todos sus derechos, ¿no? Y a partir de podemos decir, de la integración de los derechos humanos en un rango constitucional, dice la Suprema Corte que hay que cambiar ese chip, que no hay que ver a las personas con discapacidad como personas enfermas, sino como personas totalmente parte totalmente como un mexicano más, no sé, es más entendible, ¿no? Y este modelo social y de derechos humanos es precisamente el que lo establece. Y dice que las barreras que la sociedad le impone a estas personas pueden ser pues, no solo barreras de infraestructura, sino también son barreras actitudinales, es decir, de la sociedad y cómo concibe a las personas con discapacidad. Dentro de los derechos que establece esta convención, específicamente para las personas con discapacidad, dice que, bueno, toda la convención parte sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? El derecho a la accesibilidad universal. Esto es, dice la propia convención, que es un derecho, ¿cómo lo dice? Es el derecho del diseño universal. Es decir, el Estado ya no puede concebir ideas y después adaptarlas a las personas con discapacidad.
Es decir, un Estado no puede construir, pongamos un ejemplo, un edificio y después, años después, le construye una rampa para que accedan las personas que tienen alguna discapacidad motriz. Sino que desde la concepción del mismo edificio, el mismo edificio ya debe de prever todo tipo de accesos para que sean utilizados por cualquier persona con independencia de sus condiciones, ¿no? Otro de los derechos, pues, que incluso también se prevé en nuestra Constitución, es el derecho al acceso a la información. Que esta información, pues, no simplemente se relaciona, pues, como lo vemos en una dimensión individual y una dimensión social, sino que este acceso a la información debe de contener elementos de pluralidad. Es decir, que no solo debe ser entendible a cierta parte de la población, sino que debe de ser confeccionada de una manera que todo el mundo la pueda entender con independencia de su condición, ¿no? Y por último, establece expresamente que las personas con discapacidad también tienen un derecho a la participación en la vida política y pública en el país. En ese sentido, pues en la sala especializada establecimos que los partidos políticos, al ser entes de interés público y a partir de lo que dispone el artículo 1 constitucional, se encuentran constreñidos al reconocimiento, respeto y promoción de todos los derechos humanos, incluidos los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a fin de materializar este modelo social y de derechos humanos con lo cual debemos de concebir a las personas con discapacidad. Es decir, no como personas enfermas, sino como personas que en principio pueden hacer todas las cosas que, perdón por la expresión, pero que una persona, digamos, sin discapacidad, no quiero decir normal porque no lo es, sin discapacidad puede realizar. Es decir, como les digo, se parte de la base de que cualquier persona con discapacidad puede realizar las mismas acciones que una persona sin discapacidad. Y en grado y en atención a su grado de discapacidad es que ese porcentaje, ese 100, se va a ir reduciendo. Pero ese 100 va a ir siendo rellenado por el Estado, por las acciones positivas del Estado en favor de estas personas, ¿no? Lo anterior materializa los fines del modo social y de derechos humanos, este va como objetivo principal eliminar cualquier tipo de obstáculo del entorno social que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Esto, concluimos, abona la consolidación del sistema democrático mexicano, garantizando no solo la representatividad y la pluralidad de los órganos públicos de representación política, ¿no? Bueno, como conclusión, establecimos, pues parecía ser que pues era muy fácil, ¿no? Simplemente le decimos a todos los partidos políticos que subtitulen sus promocionales, a efecto de que las personas con alguna discapacidad auditiva puedan entenderlos. Si los pueden entender, pueden razonar pues, sus opciones políticas y por ende pueden ejercer de manera libre y auténtica su sufragio el día de la elección, ¿no? No nos quedamos ahí, sino establecimos que todos los partidos políticos tienen una obligación de priorizar la circulación de información en formatos accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad mediante la utilización de cualquier tipo de tecnología o sistema adecuado para la consecución de dicho fin. Y ahí establecimos pues, una lista de todos los sistemas tecnológicos que pues, favorecen la inclusión y la participación de las personas con discapacidad. Que, bueno, los subtítulos, el sistema braille, hay un sistema que le picas un botón y habla y te dice lo que va diciendo, no sé, una exposición. La verdad son bastantes. Bueno, el problema, pues hasta ahí todo es bonito, hasta que conforme al artículo 1 constitucional se establece que todas las violaciones a los derechos humanos procede la reparación del daño. ¿Cómo reparamos el daño? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido todas las formas
en que se puede reparar un daño. En este caso, las que le aplican a este tipo de violación de derechos humanos, no a través de una acción, sino de una omisión, es garantizar su restitución mediante la implementación de los subtítulos y la garantía de no repetición, es decir, que esto no vuelva a suceder en un promocional. El problema estriba en que este asunto se va a INREP, a Sala Superior, y los magistrados de la pasada integración de la Sala Superior establecieron que no existe un artículo en la legislación electoral ni constitucional que dé la facultad a la sala especializada para ordenar la reparación del daño. No obstante, la Constitución dice que todas las violaciones a derechos humanos procede la reparación del daño. Y pues la verdad, pues no le hicimos caso a Sala Superior, porque nosotros cada que seguimos advirtiendo una violación a un derecho humano, ordenamos la reparación del daño. Entonces es un conflicto actual que pues aún no tiene solución. Lo bueno es que pues ese criterio es de la pasada integración. Entonces esperemos que la nueva integración pues reflexione y en una nueva interpretación modifique el criterio, ¿no? Bueno. Los menores. Este también ya me lo robó el magistrado, pero pues hay que verlo. No sé si alguien tenga duda sobre la cuestión que acabamos de platicar. Ajá. Subtítulos. Sí, como les dijo el magistrado, si ven, ahorita ya todos los promocionales son subtitulados. Sí, de hecho, en las sentencias es una precisión de que, o sea, pues no somos ajenos a entender que mediante cómo está confeccionado el promocional, pues parecía ser que pues, gente sí le puede entender, ¿no? Porque se describen las palabras, se ilustra lo que se está diciendo. Sí, pero bueno, este es en el caso de este promocional. El criterio que nosotros emitimos es para todos los promocionales a partir de esa sentencia, ¿no? En general. Y pues esto no es obstáculo para que en un momento futuro pues se garantice el derecho a la información de personas no solo con una discapacidad auditiva, sino con todo tipo de discapacidades, ¿no? Uh-huh. Okay. Ya. Sí. Hay muchos asuntos muy interesantes de la Suprema Corte relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el estado de interdicción que prevé el Código Civil Federal, Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, establecía que el estado de interdicción, es decir, un estado que le decretó un juez a cierta persona por un grado de discapacidad, a efecto de que sus tutores pues ejerzan sus derechos, estableció que el sistema previsto era inconstitucional, porque la ley decía que cualquier persona con discapacidad automáticamente se le debería de colocar en un estado de interdicción. Es decir, no prevía que a partir de diferente tipo de pruebas se pudiera establecer ese 100% y bajarlo en cierta forma. No sé si me expliqué, como se los había comentado. Otro asunto también relacionado con si las personas con discapacidad pueden contratar seguros de naturaleza privada. Una empresa, no me acuerdo cuál, se negó a contratar con una persona con discapacidad mental un seguro de vida privada. Y argumentando pues que pues existe la seguridad pública y existe la seguridad privada, bueno, entendida en esa diferencia. Y lo que le dijo la Suprema Corte es, no se lo dice directamente de que contrata, sino lo que le dice es, no bases tu negativa de contratar en su discapacidad. O sea, no le dijo sí, pero tampoco le dijo no. Es cuestión de interpretación. Y otro asunto. Bueno, el del estado de interdicción era el asunto de
de un adolescente que tenía Asperger. Ahorita no recuerdo cuál es la diferencia entre Asperger y autismo, solamente sé que Forrest Gump tenía Asperger. Entonces, más o menos es una forma de... Creo que ellos se pueden concentrar en algo demasiado que se vuelven demasiado buenos, pero se olvidan de lo demás. Algo parecido. No soy experto. Bueno, menores en propaganda. Uniformes, 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 Bueno, en este asunto, de igual forma, un partido político denunció que la aparición de menores en publicidad política debe estar prohibida. En principio se denuncia una prohibición absoluta porque partiendo del interés superior del menor, que definido por la Suprema Corte, constituye el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar el desarrollo integral y vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Que esto es como la concepción de lo que se debe considerar el interés superior de los menores de edad. Bueno, a nivel constitucional, bueno, en nuestro artículo 4 se prevé este principio, y a nivel de ley federal, pues existe la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a nivel internacional, una convención ratificada por el Estado mexicano en 1991 que se denomina Convención sobre los Derechos del Niño, en donde establece que la imagen de los menores de edad, pues sí debe existir, siempre deben de existir como ciertos requisitos a efecto de garantizar este interés superior del menor, previo a la difusión de su imagen, ¿no? En ese sentido, pues siempre los asuntos relacionados con menores de edad siempre los dividimos en dos tipos de contextos: los contextos válidos y los contextos donde debe haber una prohibición absoluta. ¿Cuándo existe una prohibición absoluta de utilizar menores en propaganda política? Cuando el contexto es eminentemente peyorativo, despectivo u ofensivo, incluso en el que se utilice al menor como una posible víctima de algún delito, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, esto ya lo vieron. El poder garantizó la impunidad. A Miguel Ángel Yunes lo vi varias. Bueno, ahí está la menor. Bueno, ese es el contexto peyorativo. ¿Cuál es el contexto válido? Hay muchos partidos que llegan a las audiencias de pruebas y alegatos en asuntos de menores diciendo, pues, Estado, ¿cómo quieres que yo transmita un mensaje de familia, de unidad, del núcleo de la sociedad, si no puedo utilizar menores? Pues, ¿qué mejor forma de exteriorizar que a mí lo que me importa mucho es la familia, si no puedo utilizar, pues, como se entiende una familia, un papá, una mamá, unos hijos, en ese supuesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros les hemos dicho es que sí, efectivamente sí se puede utilizar menores, siempre y cuando existan los consentimientos de los padres, ambos padres, no solo de uno, o quien ejerza la patria potestad del menor. Y en caso de ser posible, la opinión del menor atendiendo a su edad y madurez. Es decir, obviamente, pues un niño, como lo decía el magistrado, de 5 y de 11 años no tienen el mismo grado de madurez. Por lo tanto, la opinión no va a ser lo mismo, ¿no? Preguntarle a un niño de 5 años su opinión respecto a si quiere aparecer en un promocional partidista o la que puede emitir un adolescente de 12 años, porque los 12 años ya son adolescentes. Esto, pues, se ve, bueno, muy fácil. No quiero decir fácil. El problema empieza cuando se mezclan.
Pero, es que les voy a poner un video, pero como es de YouTube, lo tengo que abrir. Creo que iba a abrir, pero no sé cómo hacerle para que... A lo mejor en Firefox. Sí. Porque estoy comprometida con mi familia. Sí. Ahora, ¿cómo le hago para...? Porque estoy comprometida con mi familia. Porque estoy comprometida con mis compañeros. Nika tetextlacahuitli ika neneutayot. Porque estoy comprometida con mi estado. Por eso quiero un Coahuila con futuro. Por eso quiero un Coahuila con oportunidades. Por eso quiero un Coahuila influyente. Por eso te necesitamos. Sí, Coahuila te necesita. ¡Súmate! El Socialdemócrata Independiente de Coahuila sí es una izquierda. Sí es una izquierda pensante. Porque estoy comprometida con mi familia. Porque estoy comprometida con mis compañeros. Nika tetextlacahuitli ika neneutayot. Porque estoy comprometida con mi estado. Por eso quiero un Coahuila con futuro. Bueno, en este asunto existe, se promovió una denuncia aduciendo pues que quien aparece en la propaganda política no solo es un menor, sino que es un menor con discapacidad. Y por lo tanto no le es aplicable el criterio de que sí se pueden utilizar menores en la publicidad política. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea menor y que tenga evidentemente una discapacidad en principio motriz, pues genera como un contexto peyorativo de su imagen. ¿Ustedes qué harían? Ya se resolvió el asunto. ¿Ustedes qué harían? ¿Actualizarían esta prohibición absoluta? ¿Mani? No, bueno, eso es lo que se denunciaba. Ajá, ahí.
Ajá, sí. Bueno, esto también no se los dije porque, pero sí, en este procedimiento existían los consentimientos de ambos padres y no solo el consentimiento de ambos padres, sino también ahí está. Tiene 12 años, es propiamente un adolescente. Y al momento de que se le pidió su opinión, este chavo señala, mi nombre es, pues tal. Y me invitaron a grabar un video para Sí Coahuila. Y quiero participar para que la gente vea lo importante que es la inclusión y los derechos de los niños. Y me siento contento de que me invitara mi tía. Además, porque voy a salir en la tele y su nombre y la fecha. Además, este adolescente participó en un tipo simposium en Coahuila de como el Parlamento Infantil. No sé si propiamente se llamaba así, pero es más o menos la idea, en donde niños por un día ocupan el cargo de diputados o regidores y pues ahí se divierten, ¿no? Bueno, lo que establecimos en la sentencia es que, pues como evidentemente ya lo dijeron, uno, el contexto no es peyorativo, sino, ¿cuál es el contexto? El contexto es de inclusión, porque él dice, yo quiero un Coahuila con futuro, salen otras personas que, por ejemplo, hablan en un idioma indígena, salen otras personas, yo no recuerdo muy bien, pero el contexto es de inclusión social, ¿no? Y por lo tanto, a efecto de concebir a los menores como titulares de derechos, pues se dijo en la sentencia, permite la construcción temprana de su ciudadanía y el pleno disfrute de sus derechos en un plano de igualdad y no discriminación, lo que necesariamente contribuye o redunda en el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Que es propiamente eso, libre desarrollo de la personalidad, que cada quien, bueno, la interpretación básica de ese derecho, que cada quien pues haga lo que conforme a sus intereses le convenga, ¿no? Por la forma en que él habla, no se ve que tenga incapacidad intelectual, o sea, Ahí tuvimos varios problemas, bueno, no problemas, sino se generó mucho el debate porque yo a partir del protocolo para juzgar casos en donde se involucren derechos con personas con discapacidad, hay un apartado en donde se dice que un juzgador antes de resolver debe de saber qué tipo de discapacidad tiene la persona cuyos derechos se encuentran involucrados, ¿no? Es decir, por más evidente que sea una discapacidad, no se puede suponer en una sentencia por un juzgador, porque pues ese tipo de criterios únicamente los puede realizar un doctor especializado en el tema. Pero había otra posición en mi ponencia que creía que regresar este asunto para preguntarle a la mamá de este niño o incluso al niño, a su papá o a su doctor qué tipo de discapacidad tiene, era una diligencia demasiado invasiva. Invasiva no sé en qué sentido, pero la consideraron invasiva y no se realizó. Por lo tanto, bueno, yo en especial creía y creo que sí es importante saber qué tipo de discapacidad tiene cierta persona, porque luego es evidente que tiene una discapacidad motriz, pero en el supuesto de que tuviera una discapacidad intelectual, pues eso también afectaría el grado de validez de su consentimiento, ¿no? De su opinión, de sus manifestaciones. Que bueno, a lo mejor yo también me fui al extremo, pero bueno, esa fue como la discusión. Ahí se tiene que ver el cociente intelectual del menor, ¿verdad? Pero también, pues, a mi punto de vista, utilizándolos se cae pues sí, en la piedad, porque pues al verlo así nada más sin saber qué tipo de incapacidad, bueno, ya vemos que tiene una incapacidad motriz, pero intelectual pues no se puede ver nada más con ver a la persona. Sí, precisamente eso es lo que relata el protocolo, que dice que pues, los juzgadores no somos doctores, técnicamente dice eso. Y por más evidente que algo sea, tú no lo puedes
así derivar o suponer, ¿no? Pues es precisamente eso. A simple vista es como suponer o como técnicamente hacer una aseveración que por mi calidad o mi calidad de juzgador, pues no me compete realizar, ¿no? Bueno, a esto voy porque, por ejemplo, en todas las sentencias que yo leí de la Suprema Corte relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, la Suprema Corte siempre abre sus sentencias diciendo cuál es la discapacidad que tiene la persona involucrada y qué implicaciones tiene esa discapacidad. Por ejemplo, dice, bueno, tal persona se le diagnosticó, nació en tal fecha, a tal fecha se le diagnosticó Asperger. Conforme a tal, el Asperger se denomina una enfermedad de tipo tal, como para contextualizar. Bueno, el siguiente asunto, vale. Ajá. Bueno, independientemente de que efectivamente, al menos en principio, parece que no se transgrede la normativa internacional en materia de menores, yo al menos sí cuestionaría éticamente el que un candidato utilice a un menor con discapacidad para ganar votos. Es lo que sí se me hace muy cuestionable. Qué bueno que tocas este tema porque ya se me había olvidado. El magistrado, pues creo que hay en una reunión con personal de una organización que se llama Human Rights Watch, que se dedican pues a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, bueno, no solo de las personas con discapacidad, sino derechos humanos en general, estableció que hay muchos casos que en la teoría anglosajona se les denomina poster child, utilizar la imagen de menores como caridad, que eso se supone que está prohibido en algunas legislaciones, como lo dijo el magistrado. Existen países en donde está prohibido absolutamente incluir menores, no solo en publicidad política, sino también en publicidad comercial. O sea, ya se transitó el criterio al ámbito privado, no solo al ámbito público. Y pues sí, evidentemente también discutimos ese tema, si el partido político, o sea, si se podía desprender que el partido político está utilizando de manera caritativa la imagen de este adolescente a efecto de ganar votos, ¿no? Pero, bueno, la respuesta con lo cual terminamos esa discusión es que pues, sería muy limitado decir que un partido político utilizó la imagen de este menor solamente para ganar votos, porque pues, en obtener votos no se ciñe la finalidad de emitir propaganda, ¿no? Sino es recibir votos para que una vez que esté en el cargo pueda implementar estas políticas públicas incluyentes, ¿no? De hecho, todo el video es incluyente. Sí, o sea, si se quedaría en un tema comercial, por ejemplo, vender más Coca-Colas, bueno, pues ahí yo tendría mis dudas. Pero este partido político, partiendo de la buena fe de los partidos políticos, se parte de que lo que quiere es obtener votos para que una vez electo o con determinada representación proporcional en un órgano, pues pueda emitir una línea de políticas públicas dirigida a la inclusión de este tipo de personas. Bueno, perdón, este tipo de personas, desde las personas con discapacidad. El tema de la prohibición de los menores es no dijo el tema de negocio, pero lo que ya se vulneraba el que estás negociando, o estás en un negocio, aunque no le pagues al menor, le tienes que pagar de alguna manera porque tú estás teniendo un rendimiento comercial a través del menor, por eso se prohíbe. Aquí en la esfera política es diferente, porque al final del día las políticas públicas los incluyen, es como, no vamos a meter adultos mayores, pues es que también lo incluye mi esfera de competencia política, o a los discapacitados, o a los niños, o a las amas de casa, o sea, limitarías el ejercicio propio de la política por basarte en eso, sería la contraposición ahí. Sí, o sea, es la distinción. Lo otro sería exclusión. Sí, y eso pues consideramos que atentaría directamente contra los derechos
de los niños y adolescentes que se prevén en la ley federal, ¿no? Pero bueno, reuniones privadas. En Colima, una confederación como de empresarios organizó un desayuno. Y en este desayuno únicamente invitó al candidato del partido del Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Únicamente invitó a 3 de los 5 candidatos que pues contendían por la gubernatura de Colima. Se promueve el procedimiento especial sancionador diciendo que a las reuniones privadas se les deben de hacer extensivas las reglas para el debate. ¿Qué dicen las reglas para el debate? Que en los debates deben de ser invitados pues todos los contendientes, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se deben de hacer extensivas o no? Pues efectivamente, no existe una infracción a la normativa electoral ni al principio de equidad para la celebración de eventos privados durante la celebración de una campaña. Porque, ¿dónde dice? No se puede hacer extensiva porque atentaría contra la libertad de reunión de los ciudadanos para agruparse con un interés o ideología común y son libres de elegirla siempre y cuando sea con fines políticos, pacíficos y lícitos. Bueno, esto está más fácil. Libertad religiosa. Vamos a tocar dogmas de fe. En no tengo video, no sé por qué, pero el caso es que un candidato asistió a un evento religioso. El evento religioso, ya ven que como a veces las campañas concuerdan con la Semana Santa, se denunció la asistencia de un candidato, la simple asistencia a un candidato a un evento de esta naturaleza, en donde se establecía que la simple asistencia actualiza la prohibición que establece la Ley General de Partidos Políticos de pues simplemente respetar este principio de separación entre la Iglesia y el Estado que establece la Constitución Federal. Pues evidentemente nosotros establecimos que la libertad religiosa solo puede ser restringida bajo el supuesto de que se realicen actos o expresiones religiosas que tengan un impacto directo en un proceso comicial. Es decir, lo que prohíbe la ley es que el contenido de las expresiones que se emitan en un evento se utilicen de manera directa y expresa referencias, símbolos, signos o imágenes religiosas que impliquen proselitismo a favor o en contra de un candidato. Es decir, una cosa es practicar tu religión y otra cosa es subirte y decir que pues Dios te acompaña y que Dios quiere que todos los católicos voten por ti, porque tú eres directamente el elegido. Eso está prohibido, ¿no? Bueno, es un supuesto de ahí medio confeccionado, pero no sé si en el proceso electoral tuvieron algún asunto relacionado. Es que asisten con sus familias y se hacen notar, asisten a las celebraciones religiosas y no es común porque no lo hacen durante todo el año en su campaña. Ah, son católicos por convicción. Ah, bueno, son religiosos por convicción. Ya, pero bueno, en caso de que algún día tengan un asunto, pues... Ok, ¿qué horas son? 5 para la 1. 5 para la 1. Bueno, qué bueno, porque ya nada más falta 1 hora y todavía falta la individualización de la sanción, que va a ser como más como un ejercicio que nos vamos a ir rápido. No sé si en el proceso electoral al personal jurisdiccional, si algún día les revocaron para reindividualizar una sanción. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, somos expertos. Bueno, en principio, vamos a decir que una individualización de una sanción implica pues siempre un ejercicio casuístico, ¿no? En donde pues no opera un sistema tasado, o sea, no a cierta conducta, a cierta infracción le corresponde siempre la misma sanción, ¿no?
Y también podemos afirmar que la motivación, es decir, todas las circunstancias particulares y las afirmaciones que se realicen constituyen un mecanismo efectivo para controlar ese ejercicio casuístico. Es decir, en la medida que se justifique la elección de una sanción partiendo de mínimos y máximos y se sancione de forma similar ante casos similares, ojo, lo que no es analogía, ello contribuye a la seguridad jurídica en tanto se evita la arbitrariedad, ¿no? Principio. Lo primero que tenemos que hacer al individualizar una sanción es partir de la gravedad de la infracción, es decir, calificar la falta, la gravedad de la falta. Para eso tenemos que analizar cierto tipo de requisitos. El primero es el bien jurídico tutelado. Por lo general, el PES, siempre el bien jurídico tutelado o es la equidad o es la imparcialidad en un proceso electoral, salvo cuando sean reglas sobre propaganda política electoral. Por ejemplo, cuando se infrinja la prohibición, o la obligación de confeccionar propaganda con elementos reciclables o biodegradables. Ahí, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Pues el medio ambiente y no la equidad, ¿no? Entonces, en ciertos casos, muy poquitos, varía. Siempre es la equidad o la imparcialidad. La singularidad o la pluralidad de la falta, a veces se confunde si se debe entender si con una acción se infringen se actualizan varios ilícitos o si la pluralidad se debe entender como dos acciones, ¿no? Pero pues la Sala Superior ya nos ha establecido muchas veces que la pluralidad o singularidad consiste en si la conducta infractora, es decir, una conducta implica la actualización de un ilícito o varios ilícitos. Es decir, un promocional, la difusión de un spot, pues que puede actualizar calumnia, uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña, lo cual daría la singularidad o la pluralidad, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y en dónde sucedió? ¿No? Aquí es muy importante determinar y establecer propiamente cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque, pues, como dice la jurisprudencia de la Sala Superior, a toda sanción le corresponde en principio la sanción mínima. Y a partir de todas las agravantes o las circunstancias en que se cometió la infracción, es que existe, así como dice la tesis, como un imán que mueve la bolita de la sanción mínima hasta determinado lapso de esta línea recta donde empieza con una mínima y acaba con la máxima, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El beneficio o lucro es la ganancia que se le reporta a la comisión del ilícito o al sujeto infractor. Por lo general, el beneficio o lucro está más enfocado a los procedimientos de fiscalización, en donde la Sala Superior ya ha establecido pues, que las sanciones no pueden ser menores pues, al beneficio económico obtenido. Es decir, si te beneficiaste con 100 pesos, no te puedo multar con 90. Te tengo que multar con 100 y dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, te la puedo agravar, ¿no? Pero en este caso, en el procedimiento especial sancionador, pues hay muchos bienes, los beneficios no se cuantifican de manera económica, sino simplemente se quedan en un beneficio pues, electoral, ¿no? en la campaña. Generalmente un factor que no se puede cuantificar, ya que los ilícitos tienen un impacto no pecuniario, con excepción de la contratación y adquisición de tiempos, donde la Sala Superior ya ha establecido que la sanción por una contratación o adquisición, con una contratación, en principio debe ser en base a lo que al monto erogado por esa contratación. La intencionalidad consiste en determinar si el sujeto infractor tuvo la intención de cometer la infracción o si se trató de una omisión a un deber de cuidado o por ende una falta culposa o una responsabilidad indirecta, ¿no? Una vez analizados estos 4 temas, procedemos a la calificación de la falta y analizamos un resumen de todo lo que acabamos de ver. Es decir, analizados los medios comisivos involucrados, el número
en el caso de radio y televisión, el número de impactos detectados, la temporalidad del proceso en la que se realizó. No es lo mismo una infracción una vez iniciado el proceso, pero antes de las precampañas, que una infracción dentro de una campaña, ¿no? Si la falta fue dolosa o culposa, si la infracción fue de naturaleza constitucional o legal, es decir, si el principio vulnerado se encuentra regulado a nivel constitucional o a nivel de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y si implicó la infracción de una o varias infracciones y la singularidad o la pluralidad, y si se advirtió o no un lucro o beneficio económico. Una vez analizados estos requisitos, pues ya procedemos a calificar la gravedad de la infracción, que, pues, como sabemos, a partir de una tesis que era histórica, pero Sala Superior la retoma, que dice rubro sanciones administrativas en materia electoral, elementos para su fijación e individualización. Dice que la gravedad de las conductas pasa de levísima, leve a grave. Y cuando es grave grave ordinaria, grave especial o grave mayor. La verdad, en 3 años que yo he estado en la sala, nunca he visto una calificación de una infracción de grave, especial o mayor. No porque los ilícitos no lo hayan ameritado, simplemente porque no ha sucedido, ¿no? El caso es que, como les digo, la individualización de la sanción no es una máquina tasada, donde a ciertas infracciones le correspondan siempre las mismas sanciones. Pero lo que sí ha dicho implícitamente la Sala Superior es que la gravedad ordinaria es incompatible con una amonestación pública. Es decir, calificada una infracción como grave ordinaria, es imposible que le pongas una amonestación pública. No te dice qué ponerle, pero te dice lo que no le debe poner. Bueno, una vez calificada ya la gravedad de la infracción, hay que proceder a las agravantes, ¿no? Agravantes o incluso atenuantes. Como agravantes tenemos la reincidencia, que para calificar la reincidencia pues necesitamos de un procedimiento ejecutoriado de manera previa y que pues el sujeto responsable vuelva a incurrir en el mismo ilícito. Ahora, aquí hubo una discusión mucho en sala especializada porque los ilícitos previos a los ilícitos determinados o sancionados de manera previa, no solo a la creación de la sala especializada, sino a la implementación de este nuevo modelo en el procedimiento especial sancionador, se entendió como un borrón y cuenta nueva. Es decir, si yo actualizaba una contratación en el proceso del 2015, no podía actualizar la reincidencia respecto de una contratación en la elección inmediata anterior federal, que era 2012. Sí, 2012. No sé qué opinan ustedes. Si creen que una reforma constitucional implique un borrón y cuenta nueva, o si se pueden actualizar la reincidencia de infracciones respecto de 2 procesos distintos. Bueno, rápido. Nunca se acreditó reincidencia respecto de otros procesos, sino únicamente respecto de los procesos que empezaron en 2015. Una vez que ya se analizó la reincidencia, se procede propiamente a la motivación de la individualización de la sanción, que esto es lo más, pues no complicado, pero es donde ya no procede pues determinar si sí o si no. Porque, por ejemplo, hubo intención, pues eso simplemente sí hubo y por qué, no hubo y por qué. Pero en la individualización propiamente ya requiere una motivación distinta. Es decir, se debe justificar por qué razón la sanción elegida dentro del catálogo de todas, dependiendo del sujeto infractor, le corresponde un catálogo de sanciones. ¿Por qué escogiste esta? Básicamente, esto se responde en esta motivación. Así como justificar por qué una sanción menor no es la adecuada para disuadir la infracción, la posible comisión de infracciones en el futuro, de infracciones similares. Es decir, no solo hay que motivar por qué escogimos dentro del catálogo de sanciones determinada sanción, sino motivar por qué no escogimos las demás.
Por lo general, si escoges una que esté en medio, pues simplemente dices que las que están antes es porque son de menor entidad y no representarían pues la finalidad del procedimiento especial sancionador, que es corregir e inhibir conductas, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, la tesis es un tanto antigua, 2003, que dice sanción. La demostración de la falta con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes de cada caso concreto, ¿no? Es decir, la Sala Superior ha sostenido que una vez ubicado el extremo mínimo, se deben de apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial a un punto distinto, a un punto de mayor entidad, incluso al punto más extremo. Ahora, una vez ya determinada la sanción, establecida por qué escogimos del catálogo esa sanción y por qué no escogimos las demás, debemos de tomar en cuenta si pues esta no resulta demasiado gravosa para el sujeto. Y para eso pues, tomamos en cuenta sus condiciones o su condición socioeconómica o su capacidad pues, de pago, ¿no? Los partidos políticos, pues evidentemente que su capacidad económica se determina a base del financiamiento público que reciben para actividades ordinarias. Obviamente del año en que se impone la sanción. Y de las personas físicas y morales, nosotros en particular tenemos un convenio directamente con el Servicio de Administración Tributaria, en donde en un término de, creo que de 12 horas, nos pueden responder la capacidad económica de cualquier persona moral o física en México, obviamente del ejercicio fiscal anterior. Ok. Aquí un caso particular, tengo caso del Bronco y su reporte de ingresos en 0 pesos. Cuando el Bronco era candidato a la gobernatura de Nuevo León, no sé si recuerdan, bueno, si tienen presente, el candidato de Movimiento Ciudadano, no recuerdo su nombre, pero era un empresario regiomontano, declinó, es decir, se bajó de Elizondo, y la pauta de Movimiento Ciudadano durante campaña incluyeron al Bronco. Esto pues acreditó una adquisición de tiempos en radio y televisión, toda vez que pues las pautas de los partidos políticos o de los candidatos independientes están dirigidas pues a promover al candidato, no a otros candidatos, ¿no? Se acredita la adquisición de tiempos en radio y en televisión, se ordena la sanción y al momento de requerir la capacidad económica del Bronco, él reporta ingresos en 0 pesos. Es decir, dice que en ese año él no ganó nada, que pues evidentemente reportó en ceros. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Hubieran determinado que la sanción pues no se puede establecer, dado que es demasiado gravosa, porque es evidentemente que no la puede pagar. No, bueno, esa información nos la está dando el SAT, quien propiamente es la autoridad competente en esos. Bueno, sacamos una forma de resolver la circunstancia particular, estableciendo que conforme a la página del Gobierno del Estado de Nuevo León, bueno, es que no les dije una circunstancia particular. Cuando sale la sentencia, el Bronco ya había resultado electo. Entonces, al analizar la página de transparencia del Gobierno del Estado de Nuevo León, pudimos acceder a cuánto es lo que gana un gobernador. Y lo que hicimos es decir, ok, no me la pagues ahorita, pero te la hago ejecutable al tercer mes en el que ya estés sentado en el cargo. Porque pues es evidente que una vez que ocupes el cargo, tú vas a acceder a un determinado sueldo y por ende ya vas a poder pagar la sanción. Entonces su capacidad económica se tomó en base a los posibles ingresos que tuviera dentro de 3 meses, ¿no?
si hubiera sido otro caso, o sea, alguien que no ganó y nadie me lo había planteado, bueno. Pero otro caso sería. Ese. Bueno, y una vez establecida la capacidad económica del sujeto infractor, pues siempre nosotros, la ley no lo dice, pero nosotros lo hacemos, establecemos un cálculo de lo que esa sanción representa de sus ingresos con motivo de sus actividades ordinarias, en porcentajes, un porcentaje anual y un porcentaje anual. Y así es como se determina que una infracción, pues obviamente no es demasiado gravosa, porque siempre representa el 7-5% de los ingresos anuales de un partido político para actividades ordinarias, ¿no? Caso PBM y su solicitud para que su capacidad económica sea determinada. Si recuerdan, en la elección de 2015, el Partido Verde Ecologista, pues lo sancionamos entre nosotros y Sala Superior, e incluso por algunas otras sanciones, el Instituto Nacional Electoral le determinó sanciones económicas, y en un asunto, ya de los últimos, el Partido Verde Ecologista llegó en rep a Sala Superior diciendo que nosotros no tomamos la capacidad real, la capacidad económica real del partido político, porque para ellos la capacidad económica no es lo que reciben anualmente por actividades ordinarias, sino que es eso menos las sanciones que ya están ejecutoriadas. Es decir, si recibió 200 pesos en el año 2015, su capacidad económica es 200 menos 50 pesos o lo que le hayamos puesto en sanción. Por lo tanto, su capacidad económica es 150, ¿no? El caso es que como las sanciones al Partido Verde fueron de muchos millones, pues es evidente que su capacidad económica sí se mermaba demasiado y podría cambiar el criterio. Sin embargo, la Sala Superior estableció, básicamente le dijo, no, a ver, si a ti te sancionaron por conductas atribuibles directamente a ti. Es decir, a partir del principio general del derecho, que dice que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, tu capacidad económica no se reduce por conductas totalmente imputables a ti, ¿no? Entonces, la capacidad económica sigue siendo tus actividades ordinarias, el financiamiento que recibes para actividades ordinarias, y nunca se le restan las sanciones ya ejecutoriadas. Es otro criterio. Bueno, esto ya es un tema más administrativo. En caso de los partidos políticos, las sanciones, la cantidad objeto de la sanción se resta de las administraciones de gasto ordinario que recibe por parte de la autoridad electoral correspondiente al mes siguiente en que quede firme la sentencia, y por lo que se refiere a las personas físicas y morales, el pago se efectúa ante la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, y de incumplirse esto se convierte en un crédito fiscal que pasa ya a otras autoridades, ¿no? Bueno. En el Rep 91, la Sala Superior nos dijo, ¿qué financiamiento se toma? Si la infracción fue local, se debe tomar el financiamiento por actividades ordinarias, la administración del gasto ordinario que recibe el partido en el ámbito local. Si la infracción fue a nivel federal, pues al revés, porque inicialmente nosotros siempre nos íbamos sobre el financiamiento a nivel nacional, con independencia de que la conducta hubiera sido cometida en una elección local. Y bueno, ahí Sala Superior nos enmendó la plana. Bueno, y ya por último, quería tocar el tema que ya toqué, sobre la diferencia que existe entre la individualización de la sanción y la reparación del daño, donde les digo, Sala Superior, en el asunto de los subtítulos, estableció que no existe una disposición legal o reglamentaria conforme a la cual la sala especializada puede imponer este tipo de sanción, porque de acuerdo al régimen de infracciones y sanciones en materia electoral no existe un precepto jurídico alguno que prevea la reparación del daño.
Y bueno, el conflicto que les platicaba es ese. Nosotros, bueno, mientras estén los magistrados, yo creo que van a seguir ordenando la reparación del daño. Por ejemplo, me acuerdo de un asunto en donde indebidamente un partido utilizó la imagen de un militante de otro partido político. Obviamente esta militante promovió su procedimiento especial sancionador, aduciendo que pues, lo está afectando incluso en su militancia el hecho de que aparezca en la publicidad de otro partido político. Ahí consideramos que al no existir un consentimiento expreso de esta ciudadana para aparecer en dicha publicidad, pues se afectaba su derecho a la imagen. Y como reparación del daño, pues ordenamos que obviamente se baje el promocional, se sancione y que el partido político emita como un comunicado en todas las juntas, ¿cómo se llaman? Las distritales, en donde se establezca que esta ciudadana no pertenece a ese partido político y que pues utilizaron indebidamente su imagen y tal. Entonces, más o menos, ese sería como un ejemplo de una reparación del daño, que según Sala Superior, pues no podemos realizar, pero nosotros pues lo seguimos haciendo. Pues en general, eso sería todo. Quería dejar media hora para dudas, preguntas, reflexiones, lo que quieran manifestar, y pues no le atiné por 10 minutos porque son la 1:20, ¿no? Pero pues sí, eso sería todo. No sé si alguien quiera participar, tiene una pregunta, tiene un ejemplo. ¿No? ¿Quedó todo claro? Sí, es que para la Sala Superior dice que, por ejemplo, en un tema de imagen, eso se debe conocer a través de los tribunales en materia civil. Y que propiamente la materia político-electoral pues no prevé esto. Pero bueno. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias por haber venido ayer y hoy, por su atención, por la participación. Es evidente, como ven, si hacemos este tipo de actividades de manera interactiva, donde todo el mundo participa, incluso hay réplicas entre ustedes, pues se hace más dinámico y se aprende más. Y con favoritos. ¿Vale? Entonces, pues como nada, muchas gracias por la invitación a los magistrados, muchas gracias por la invitación a Sara, especial por la atención. Cualquier duda, me pongo de verdad a sus órdenes en el mail luis.galvan@be.gov.mx, en donde de verdad pueden hacerme cualquier pregunta que se les ocurra. Siempre llego todos los lunes, siempre hay una pregunta de algún nombre. ¿Vale? Luis.galvan@be.gov.mx. Las diapositivas y los videos se los voy a, si quieren, se los voy a dejar con Sara ya se los hace llegar. Pues igual, muchas gracias. Pues hemos llegado al final del curso de capacitación del procedimiento especial sancionador y pues queremos agradecerles, espero que haya sido de su agrado, que les sirva en su trabajo, en sus partidos, en los órganos electorales, y pues vamos a tener más cursos de estos, esperamos poder contar con su asistencia, nosotros les haremos llegar pues las invitaciones. Y quería comentarles también que al final aquí del pleno tenemos unas hojas en donde si alguien falta de poner su nombre correcto y su correo electrónico, para nosotros poder mandarles el diploma que viene desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, nosotros se los haremos llegar a su correo, es así como se manejan. Y también, pues ya lo comentó aquí Rodrigo, el tema de las diapositivas, parece que ya las tenemos, ¿verdad? Sí, ahí con Miguel.
Y pues muchísimas gracias, Rodrigo. Quedamos todos muy contentos y padrísimo. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al magistrado presidente, Víctor Yuri Zapata. Muchas gracias. De igual forma, volver a agradecerle al magistrado Cliserio, por favor, el poder compartir con el Tribunal Estatal y sobre todo pues con partidos políticos, con Instituto Electoral del Estado, con el INE y con autoridades en general, esta capacitación que espero sea parte de una capacitación más constante. Como dices, pues los criterios los han ido ajustando ustedes y la Sala Superior en esta materia del procedimiento especial sancionador, en el ejercicio de las libertades, de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, con las restricciones que nos marca el contenido constitucional para la propaganda electoral. Y en ese sentido espero poder continuar pues con esta capacitación que, como decías, si se va modificando o los nuevos criterios de las nuevas resoluciones que están pendientes, en cuanto estén listas, poder invitarlos de nuevo y que pudieran acceder a acompañarnos de nueva cuenta. Y agradecerte, Luis Rodrigo, el que hayas participado con nosotros de manera tan entusiasta y que pudieras regresar en próxima fecha. Muchas gracias a todos. Y la sala especializada, pues nosotros contentísimos de regresar para conocer ahora sí bien las barrancas del Coahuila. ¿No? Claro que sí. Hacemos entrega también del reconocimiento al licenciado Luis Rodrigo Galván Ríos, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada, por su participación en el curso. Muchas gracias por la comunicación, por todo, por las aprehensiones.